¿Qué tal, amigos de XFM, de BiblioKiss? Hoy vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de diarios, vamos a hablar de reflexiones, vamos a hablar de un libro que nace muy profundo. Vais a ver cómo de profundo y por qué, y lo vamos a ver con su protagonista, con su autora, que es Sandra del Aporte. Bienvenida a XFM, Hola. bienvenida a BiblioKiss. Muchas gracias, Oli, a todas. Bueno, digo que es un libro que nace de muy profundo, del barro al poema se llama, lo tenemos ya aquí, sale además hoy, este 18 ya está en todas las librerías. Además, la presentación creo que es hoy en Madrid también, ¿verdad? Sí, estoy en Madrid. Bueno, ya era en más sitios, pero por y en ahora más Madrid. sitios. Cuéntanos un poco de qué va este libro, cómo ha surgido la idea de este libro, porque es un libro muy personal. Estamos hablando de abrir diarios y eso siempre es muy personal, ¿no? Sí, a ver, yo llevo escribiendo desde muy pequeñita, lo que pasa es que ni nadie lo leía, ni siquiera yo lo releía. Bueno. Y a raíz de una entrevista que hice con Carlos, un periodista del País, Sí. donde hablaba de la soledad y de todo el proceso de haberme ido a vivir a la montaña, a aislarme, a un pueblín, con gente del pueblín y así, pues empecé a hablar de este tema, de cómo me iba sintiendo y los cambios que yo iba sintiendo hace casi ya 3 años. Bueno. Entonces me escribió Javi, que es un editor del Grupo Planeta, de Lumber, de la editorial, y me dijo, oye, te he escuchado hablar de esto y yo no sé si tú escribes. Y dije, ay, madre mía. Y estuve a punto de decirle que no, porque yo digo, yo escribo, pero para mí. Pero para mí. Yo no quiero que nadie me vea. Claro. O no quiero que nadie vea esta parte mía que ni siquiera yo puedo ver. Claro. Pero bueno, decidí decirle que sí. Vale. Llegó también otra fase del libro que dije, yo no sé si esto lo puedo publicar porque... Hombre, te sientes frágil. Cuanto más vulnerabilidad muestras, más frágil te sientes y cuesta. Lo que pasa es que, bueno, siento que hay una alta probabilidad de que llegue a las manos adecuadas. Claro. Y de que llegue a lectoras y a lectores que de verdad resuenan con esa profundidad, y solo por esas personas lo he hecho. Sé que a las personas que no resuenen con eso, no. Yo sé que es muy probable que no conecten, porque va a corazones a pecho abierto. Claro. Si estás disociado, si estás En otra onda. alejándote del barro y en la marca de la felicidad, como, sí, sé feliz, sí, compra, y vete de vacaciones a Punta Cana. O sea, brutal todo, cada uno está en su proceso existencial, pero yo hace tiempo que ya me alejé de ese universo, porque yo también he pasado por ahí, a nivel artístico, a nivel persona, y desde hace 3 años, que precisamente coincide con cuando Javi me hizo la propuesta, pues he estado en una terapia mucho más profunda también, mucho más, bueno, de ir al core de todo, y paralelamente pues escribiendo el libro. Los poemas son como la parte de luz o las pócimas que me ayudan entre el caos, y el barro es ir a lo gordo. Totalmente. A nombrar lo invisible, a esta cosa que sabes que dices, yo siento que hay algo que no funciona, no sé el qué, pero yo tiro para adelante, ¿no? Hasta que llega un día que eso se hace insostenible y te pesa y dices, ya no puedo tirar para adelante, necesito ver qué es esto que sabía desde que tengo 20 años que no estaba bien. Sí. Bueno, además lo acabas de contar muy bien, ¿no? Porque para cada grupo de pócimas, vamos a decir así, sí, que hay, pues está efectivamente el previo del barro, donde explicas efectivamente la situación y tal. También hay mucha ilustración, muchos dibujos sí, de que son directamente a tu mano, vamos, de tu mano. De las libretas que tengo que mandar, como 30 libretas a la editorial, que a mí casi me da un infarto, porque esas libretas para mí son como... Bueno. Sí, es un libro, lo estamos diciendo, es un libro muy personal que rasca en puntos muy personales de las personas, de ti, de Sandra del Aporte, y la gente va a encontrar pues esa profundidad, yo creo, que si la busca, ¿no? Sí. Y además va a encontrar literatura, o sea, son poemas que están muy bien escritos, que está muy bien representado lo que quieres contar, y escritos desde una verdad absoluta, es decir, se entiende perfectamente lo que quieres decir en cada momento, que yo creo que eso para este tipo de libros es muy importante. Sí. Nos has contado, oye, recibes la llamada de una persona que quiere editarlos, claro, ese terror, pero claro, ¿cómo es el momento de empezar a releer esto que decías que no habías hecho nunca, ¿no? Porque claro, oye, releer eso, plantearte que enviar, el envío de las libretas con los dibujos, en fin, ¿cómo ha sido todo el proceso y cómo has ido encajando las piezas? Ha ido por partes.
como mi norma número 1 con esto fue hacerlo sin prisa, Total. hacerlo genuino, tal como lo sentía, y no faltarme el respeto a mí. Entonces fui muy consciente de los tiempos, fui muy consciente del proceso, y cuando empecé a leer libretas y cuando empecé a escribir sobre pues, reflexiones y así, dolía, o sea, y dije, cuánto dolor. Y normal que durante tantos años, pues a lo mejor 10 años, no haya querido volver aquí. Porque yo no sé, tengo como una facultad de escribir cosas que no entiendo, que son verdad, pero que no quiero ver. No sé si esto alguien se siente identificado, pues, o identificada, que sabes cosas que luego no quieres saber que sabes. Como que las apartas ahí, dices, bueno, sí. Sí, las escribía porque era mi manera de sentirme segura y de estructurar el caos, pero acto seguido decía, hago como que no existe, porque no estaba lista para sostener tanto. Y poquito a poquito he podido ir abriendo estos melones. Hay varios melones, el de la dependencia emocional, las relaciones tóxicas, la fama, la famositis, la idolatría, la vanidad, las redes sociales, el miedo, que es como lo que más... Es como el último capítulo porque es lo que condiciona todo. La soledad, cómo gestionar la soledad, cómo estar... ¿Qué es para mí soledad? Bueno, son muchas preguntas, muchas cuestiones, no hay muchas respuestas, pero sí una invitación hacia mí misma de ver con el corazón, no ver con la cabeza, te veo y veo que hay dolor y veo que es real. Veo que hay mucha negación social, mucho intento de no ver las cosas, de deshumanización, intentos de hacer de menos, muchos dolores y sentires de las personas, que es algo como muy común socialmente, desgraciadamente. Y después me encontraba con los poemas, que eran como momentos en los que del barro y la confusión y el caos sucedía pues un momento que estaba limpito, que estaba en verso, que... no rimaba, pero me daba igual, que decía algo que para mí ordenaba todo ese caos. Y creo que el silencio mata. El no hablar, el no expresar, el no pedir ayuda, creo que es la principal causa de muerte. Ahora mismo. Cosas que se enquistan ahí dentro tuyo, tuyo, ¿no? El no hablar las cosas, y como socialmente vamos también al individualismo y a la hostilidad, y muchas veces... los cuidados, la vulnerabilidad es algo que se esconde, igual que la depresión y el suicidio y las enfermedades mentales, que son ahora mismo la principal causa de baja, o sea, que es una epidemia, que es real. Pero sí, siento que el silencio mata, y que expresar las cosas y poner orden al caos, cuando eso llega, ayuda muchísimo. Y para mí... los poemas son eso, pequeñas pócimas que yo no sé quién ha escrito, porque yo a veces que lo leo y digo, ¿pero esto lo he escrito yo? Seguro. Sí. Porque es como otra Sandra que escribe de no debete saber dónde, claro. Como que yo no siento que eso lo haya escrito yo. La parte del barro sí, porque estoy embarrizada siempre hasta aquí, y me gusta entender de dónde viene o cómo lo siento, las cosas que voy descubriendo, pero los poemas yo a veces que digo, wow, ¿quién ha escrito esto? Como con las canciones, con Delaporte siempre me ha pasado lo mismo también. Claro. Que además hay algunos poemas, ¿verdad?, que se han transformado en música, ¿no? Hay unos QRs en el libro que puedes escanear y ahí puedes escuchar la versión musicada de los poemas. En total hay 13 canciones musicadas, pero hay 2 que no aparecen en plataformas, que solo puedes acceder a ellas si te lo descargas. Y que además es solidario, ¿verdad? Claro, cuando lo compras y lo descargas, el 100% va a ir a Future for Women, que es una ONG. Qué bueno. En la que participa mi psicoterapeuta, que es la que me ha salvado la vida a mí, de abuso, de trauma, de violencia de género y de los dolores del alma más profundos. Entonces decidí hacerlo con ellas porque son quienes me han ayudado a mí. Claro. Son muy caras, entonces dije, vale, pues todo esta el dinero gente necesita, claro. Todo el dinero que yo genere con esta donación va a ir a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, que no tengan recursos, tengan 15 años o tengan 75, me da igual. Vale. Y mi objetivo es que esas mujeres no renuncien a la vida por formas de abuso que se han silenciado, que se invisibilizan, y socialmente se hace mucho también, por desgracia.
Dices que hay mucho dolor, que los poemas son esas pócimas o esas, ¿no? Esos oasis que, bueno, que incluso, ¿no? Te extraña haberlos escrito tú, ¿no? Bueno, sí. Pero claro, aquí también hay conquistas, ¿no? Estas conquistas, sí, que vas diciendo, que vas explicando, que has ido logrando. ¿Cuáles son estas que te sostienen a ti ahora? ¿Cuáles son tus conquistas? Y dices, pues mira, yo me agarro a esto ahora, estoy aquí en esta situación. Pues mira, justamente ahora, porque esto lo terminé las últimas palabrejas en septiembre. Sí, es muy poquito. Muy poquito, pero ahora mismo lo que más necesito es gente cerca. Nos han hecho pensar que podemos con todo, que bueno, pues que la individualidad es lo mejor, que tener éxito de cierta manera y ser un hombre o ser un bro es como lo mejor. Sí. Y yo creo que eso es mentira y que eso nos hace precisamente más débiles. Total. Y nos hace ser más inconscientes de nuestra vulnerabilidad y fragilidad como seres humanos. Es muy deshumanizante ese mensaje. Sí. Y ahora mismo a mí lo que me está ayudando es saber que tengo una mano que me sostiene cuando es insostenible para mí lo que es vivir. Eso es como lo más... Y ver que es real, ver mi dolor de frente y decir, joder, con lo puñetero que es, pero es real, es mío. Dejar de invalidarlo. Y dejar de invalidar también esa voz crítica la voz crítica que te dice no es suficiente, o no va a llegar, o no vales, no mereces amor, tienes que cuidar, tienes que hacer esto, pues callarla. Y hacerme fuerte con estas otras personas que sí cuidan, que sí ven, que sí aman y que te ayudan a mantenerte con vida. Hablabas antes de tu proceso vital más reciente, ¿no? Hablábamos también antes, además, fuera de micro, ¿no? De cómo, oye, cambiaste radicalmente de vida, oye, de vivir en la gran ciudad a vivir en sitios más pequeños. Claro, ¿cómo ha sido ese proceso, llegar allí? Porque claro, es un cambio de vida absoluto, de vivir en una urbe, en el centro de una ciudad, a irte a vivir a una montaña o tal. Claro, eso, el principio debe ser un shock, ¿no? Para mí no fue un shock, para mí fue una alivio. Liberación, claro, un alivio. Fue un exacto. alivio, o sea, claro, tú imagínate, yo vivía en Tirso de Molina, luego estaba en Cascorro, o sea, en lo gordo de lo gordo. Total. Estuve mucho tiempo viviendo también en Narváez, o sea, lo gordo. Y en 2022 colapsé. Colapsé de esto de lo que hablo de la famositis, de la comparación, de agradar, de ser quien no soy, de ponerme unos estándares de exigencia enormes, de intelectualizarlo todo. A mí mi terapeuta me dijo, intelectualizar todo, la hiperexigencia y el perfeccionismo son todo sinónimos de trauma y de heridas profundas desde la infancia. Total. Y yo estaba montada en ese carro, nivel Dios. Y disociación, nivel Dios. Entonces, obviamente, además en el pop, o sea... Claro, giras, la lengua afuera, intentar llegar, sentir que nunca llego, que por mucho que haga no soy como, o sea, una enfermedad de la idolatría, por eso lo llamo enfermedad, o sea, está todo el mundo lo valora como positivo, pero a mí idolatrar a artistas o a gente me parece enfermo, me parece que es una manera de infantilizarnos, de bajar la autoestima, de crear estándares que son imposibles porque tienen millones detrás para precisamente crear a adictos como claro. Una persona que tiene esta enfermedad, como yo me incluyo. Entonces estaba en toda esa nube súper turbia y súper maloliente y caí. O sea, empecé a tener nódulos en la voz, empecé a tener ideación suicida, no hablaba con nadie, por aquel entonces me sentía súper sola, y eso que estaba rodeada de gente. Sí, todo el rato, claro, es que es muy curioso esto, porque al final es quizá la época de tu vida con la que más gente has estado. Con la que más gente he estado, pero cuando más realmente fastidiada he estado, porque no valoraba y no era capaz de ver el grado de mal que estaba. Claro. Ahora estoy mal. Pero tengo sostén y le pongo nombre a todo lo que me pasa y lo puedo ver y en mi cuerpo puedo decir, vale, ahora mismo estoy en una crisis de pánico, ok, lo tengo, pero no lo de antes. Entonces colapsé y cogí el mapa y dije, me voy, huida,
un poco supervivencia. Sí. Y me fui a Pirineos, a un pueblín. Conocí a gente muy bonita, me encantó vivir allí, la verdad. Estuve 3 años y lo echo de menos. Y conocí la soledad. Dejé a mi pareja, o sea, a la mierda todo. O sea, todo me fuera. fui. Sí, necesitaba no sentirme invadida y necesitaba comprender qué quería yo y quién era yo desde otro lugar. Y por eso me piré un poco instintivamente. Y a raíz de eso empezó este libro, empezaron otro tipo de cosas, otras terapias. Claro. Y bueno, y hasta hoy. Bueno, hasta hoy que sale el libro, del Sí. barro al poema, todo esto que nos está contando está aquí. O sea que si queréis entender perfectamente lo que está diciendo, aunque se entiende muy bien cómo lo cuenta, para profundizar, pues tenemos este fantástico poemario, libro, manual de supervivencia de una superviviente, en fin, se puede llamar de muchas maneras. ¿Y ahora qué? ¿El libro está afuera? ¿Qué más cosas tienes en la cabeza? ¿Dónde tienes ahora puesta la Pues ahora la mira? mismo, bueno, Desde hoy tú- hago la presentación. Desde tu sitio fantástico que vives también. Pues ahora tengo un gran plan, Bueno, que es, sale esto y después de esto no pienso hacer nada. qué bien, qué bien, qué bien. He conseguido ahorrar lo suficiente con las giras. Muy bien. O sea, si puedo pagarme la terapia y puedo descansar ahora es por el dinero de entradas que la gente ha comprado. Claro. A la comunidad preciosa que tenemos desde el aporte. Sí. Porque eso Así sigue, que- quiero decirte, pues ahora no sí, vas a hacer ahora mismo nada. vamos a estar tranquilos, vas a descansar, pero sí, a ver el año que viene qué tal se da o el que viene, ya veremos. O sea, no hay Claro. prisa. Y quiero también comprender desde dónde dedicarme a esto sin que me falte el respeto a mí, sin Claro. abandonarme a mí misma. Eso es Claro. como ahora mismo mi prioridad, cuidarme un montón, cuidar a las personas. O sea, es que creo que el mundo va al revés. Es como hostilidad, tú puedes, venga, va. Cuando los cuidados es lo que nos mantiene con vida y lo único que realmente nos hace sentir bien y poder avanzar con la vida desde un lugar sano. Y así que sí, voy a reclamar lo que nunca me he podido dar, cuidados. qué bueno, qué bueno. Sí. Pues presentación esta tarde en Madrid, habrá más sitios, ¿verdad? Donde más presentaciones, dices Sí, que lo por vas a enseñar por ahora ahí. Madrid, porque como acabas de ver, o sea, ahora mismo no pienso moverme demasiado. Estoy aquí por Pero la qué gusto, presentación ¿no? y eso, pero oye, un gusto brutal. Sí, quiero darle mucho amor, sobre todo porque Qué mi bueno. intención es recaudar mucho dinero con el disco. Claro. Para que, o sea, con que una sola persona pueda tener una terapia decente de mínimo un año intensivo y pueda salir adelante, yo con eso soy feliz. O sea que sí, le daré bola por eso, más que por... Es que a mí ahora mismo lo de ser famosa me parece una aberración. Es que no lo entiendo. Así que lo único que quiero es que llegue a las manos que tengan que llegar y que esa terapia llegue a quien de verdad lo necesite y ya está. Perfecto. Pues dadle mucho amor a este Del barro al poema de Sandra del Aporte, porque tiene un fondo solidario y social también fantástico, ¿no? Que el libro es fantástico, estamos de acuerdo, pero es que además tiene un fondo Gracias. muy bonito. Sandra del Aporte, muchas gracias por estos Gracias, minutos de Julián. literatura y mucha suerte con este Del barro al poema. Muchas gracias. Gracias.